audiencia de esta emisora. Hoy he elegido un tema para hablar de la cual habla todo el mundo y toda la sociedad acerca de la mujer. La mujer es un ser que en este momento se debate por la igualdad con el hombre y en el nombre del Señor creo que obedeciendo a la creación de Dios somos distintos y no vamos a igualar esa condición. Y es como risueño que nos queramos parecer o igualar al hombre cuando ellos se quieren parecer e igualar a nosotras. En el nombre de Jesús, la tierra busca justicia por todos lados y este es un tema que también está elaborado en la sociedad, denunciado en la sociedad como una injusticia el trato que recibimos las mujeres. En el nombre de Jesús, yo no me siento incluida en esa injusticia, pero sí me siento incluida entre las mujeres. En el nombre del Señor, conocí a Jesús, el único ser que conozco de toda la literatura, es el único ser que puso en su lugar o en el lugar debido a la mujer. Le dio el lugar del respeto, le dio el lugar de la justicia, ¿no? A tal punto que él le dijo a unos que se creían que eran los dueños de la santidad y del reino de los cielos, le dijo, hay unos que van delante de ustedes, que son los publicanos, que eran hombres de la noche, y las rameras, que ya sabemos qué es una ramera. Cuando a Jesús le vienen a presentar una mujer que ejercía la prostitución, los hombres, por supuesto que el titulito del relato no dicen que los prostitutos eran los hombres, dicen que era la mujer la prostituta, pero todos estaban haciendo lo mismo. En el nombre de Jesús, el Señor le dijo, cuando todos esos hombres que utilizaban su cuerpo, usaban y abusaban de ellas, querían tirarle piedras porque la ley decía que si una mujer estaba en prostitución, ahora no decía lo mismo de los hombres la ley. Si una mujer estaba en prostitución, era hallada en el momento, había que apedrearla y había que matarla. En el nombre de Jesús así va andando la sociedad. Y Jesús le dice, un momentito, ¿quiénes son ustedes para acusarla? ¿No están haciendo lo mismo que ella? El que no tenga pecado, ese u otros, el que no tenga pecado, que sea el que empiece a tirarle la piedra o las piedras. Y dice que uno a uno se fue retirando y él le dijo, mujer, ni yo te condeno. Ve y no peques más, o sea, ve y no te equivoques más.
uno piensa cuando él dice no te equivoques más. ¿Qué está diciendo? ¿No te equivoques más con el pecado o no te equivoques más con los hombres? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo voy a hablar de una mujer que se ubicó en el lugar de una mujer que pudo mostrar con robustez sus fuerzas, sus ideales, sus propósitos, avalada justamente por el mismo que defendió y el único que hizo justicia con la mujer, que se llama Jesús. En el nombre de Jesús vamos a ver un poquito la historia de esta mujer, la historia de los antecesores, ¿no? Más o menos abarcando estos puntos. Esta mujer samaritana era una mujer que venía de un pasado incierto. Pasado incierto, que son los estados lógicos que dejan las guerras en las personas que quedaron vivas y no murieron. Un pasado incierto. Cuando se asentaron en la tierra que los trajeron por causa de esa guerra, la tierra estaba llena de leones que se los comían. Estando ellos en la tierra y Dios haciendo un proceso con ese pueblo, se convirtieron a Jehová, y los que supuestamente adoraban a Jehová no les permitieron unirse a ellos en adoración, ni tampoco les permitieron entrar al mismo templo, ni ir al mismo culto. Después de una larga espera, los samaritanos construyeron su templo a Jehová en el monte Gerizim. Cuando Dios tiene un propósito y este está dirigido a una persona que es mansa, como parecía ser esta mujer samaritana, y por su misma mansedumbre se puede unir al propósito de Dios, por ser mansa. No importan los dolores anteriores, no importa cuáles son los problemas que le tocó pasar, ni tampoco le importa qué grado de dolores llevaron todos esos temas, o qué intensidad, o de qué intensidad fueron esos dolores. Una persona que es así, esa persona puede llegar a muy grandes cosas. Voy a leer el pasaje al que me voy a remitir en el nombre de Jesús. Juan capítulo 4, desde el versículo 3. Salió de Judea Jesús y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Mientras él estaba allí, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos
habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que venir a sacarla al pozo. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 son los maridos que has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, vamos a decir el pasaje completo. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad los hombres y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos, o se decían entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo
alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí por 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En el nombre de Jesús hacemos un repasito de la historia de sus antepasados. ¿Por qué esta mujer se llama mujer samaritana? Porque vivía en Samaria. ¿Cómo es que ella, sus antecesores, llegaron a vivir a Samaria? Llegaron por el año 687 antes de Cristo. Todo el periodo del Imperio Asirio ocupó los años 900 antes de Cristo a 607 antes de Cristo. La fecha de la colonización de Samaria, quienes la colonizaron se llamaron después samaritanos. Esta colonización fue en el año 687 antes de Cristo. Esto búsquelo después en su estudio privado en Segunda Reyes, capítulo 17, del 24 al 41. Primeramente Samaria fue sitiada por Salmanasar. En Samaria vivían los israelitas que fueron deportados a Babilonia. Cuando ellos son deportados a Babilonia, esa provincia de Samaria queda vacía, ¿no? La gente es deportada y solo queda el territorio de Samaria. A la vez, en el Imperio Asirio estaba ocurriendo que porque los israelitas no pagaban los impuestos al Imperio Asirio y sí le pasaban impuestos a este lugar de Egipto. Sí, de donde fueron sacados, a Egipto, que ya había caído el imperio. Ellos le pasaban los impuestos a Egipto en vez de pasarlos al Imperio Asirio, que era el nuevo imperio. Entonces Salmanasar del Imperio Asirio es el que produce este vaciamiento de la tierra de los israelitas y se los lleva y los reparte por el Imperio Asirio. Pero a la vez, ¿qué sucede? Que él toma personas del Imperio Asirio, eso era una costumbre política antigua, muy usada por todos. Él toma de 7 naciones distintas que estaban bajo el Imperio Asirio, él toma personas o grupos de pueblo y los manda para esa tierra que ahora estaba vacía, que se llama Samaria. El mismo emperador se ocupa de que estas personas ocupen el territorio de Samaria. Eran personas de 7 naciones diferentes.
porque acostumbraban a hacer eso, que sean diferentes las naciones, no eran todos de la misma nación, para que no se entiendan porque no hablan el mismo idioma, para que no se unan en la fe, porque no creían en el mismo Dios. Entonces les gustaba poner esa gente que después no se podía mezclar. Así no se ponían fuertes contra el imperio. Nunca se iban a poder rebelar al imperio porque no tenían manera de comunicarse. En el nombre de Jesús igual estos 7 pueblos fueron muy organizados y se organizaron políticamente. Pero mientras ellos están habitando esa tierra, estas personas que llegaron a Samaria con todo el peso de una cultura propia de su país y de un atropello por parte del imperio, dice el versículo 25, aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Segunda Reyes 17:25. En el nombre de Jesús mandaron estos samaritanos un mensajero para que le diga al rey de Asiria, así: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Segunda Reyes 17:26. En el nombre de Jesús, uno no entiende todas las cosas, pero nos atenemos a la verdad histórica. Ellos fueron, cada uno, llevaron altares de los dioses de su propia tierra. Eran personas de 7 naciones. Y cada persona llegó ahí con el Dios de su tierra, ¿no? En total eran 5 dioses. Aunque ellos eran 7 naciones, los dioses eran 5. Entonces los leones se los comienzan a comer a todos y ellos inmediatamente dicen, le mandan a decir al rey de Asiria, a donde vos nos mandaste hay leones y nos comen. No sabemos por qué, o será porque el Dios de esta tierra, al Dios de esta tierra nosotros no lo conocemos, acostumbrados a que había un Dios por cada tierra de donde ellos venían. También pensaban que ahí no conocían al Dios de esa tierra, que realmente era el Dios de esa tierra, pero ellos lo decían en una forma local, no como a un Dios del universo. No conocemos al Dios de esta tierra y los leones nos están comiendo. A nosotros es fácil contar la historia. Lo que no ha de haber sido tan fácil era vivir entre leones y que se los vengan a comer. En el nombre de Jesús, ellos entonces le piden al emperador de Asiria que les mande un profeta de los que había habido en esa tierra para que les hable y les explique y les enseñe acerca del Dios de esa tierra. Y en el nombre de Jesús, así hizo el rey de Asiria y les mandó, sacó de entre todos los prisioneros un sacerdote y lo mandó de vuelta a Samaria para que les enseñe a los nuevos pobladores, les enseñe acerca de Jehová. Ellos se convirtieron a Jehová. En el nombre de Jesús se
terminaron los problemas con los leones. Pero al muy poco tiempo van a empezar los problemas con los israelitas. Ya no se lo comen más los leones. Cuando los israelitas comienzan a volver en grupos, cuando se termina el cautiverio en Babilonia, ellos venían con el mandato de construir el templo. Pero acá tenemos que prestar atención. No le pide a los israelitas que edifiquen el templo. Se lo pide a otro rey de otro imperio. Se lo pide al rey de Persa, Ciro, ¿no? Ciro, rey de Persa. En sueños le habla por la noche y le dice: anda a Judá y edificame un templo, le dice Dios, un templo para la adoración. Ciro obedeció y fue a edificar el templo. Pero ¿qué pasaba con Ciro? Que no entendía qué era el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, los querubines. No entendía toda esa parte del templo. Entonces le pide a algunos israelitas que lo ayuden a resolver esa parte. Y este Ciro, rey de Persa, se desliga de la construcción de ese templo que ya estaba levantado. O sea, muchos hablan del templo de Salomón y después del de Salomón vino el de Ciro, el del rey de Persia. En el nombre de Jesús, cuando ellos comienzan a edificar el templo bajo el dictamen de Ciro, rey de Persia, bueno, entran en la obra algunos israelitas a causa del pedido de este rey. Pero comienzan a sentirse dueños de la obra. Comienzan a sentirse que el templo era de ellos. Por otro lado, los samaritanos que vivían en el lugar muy cerquita de donde se estaba levantando el templo, pensaban: ¡qué gloria! Se está levantando el templo para Jehová y nosotros vamos a poner todo de parte nuestra para levantar ese templo. Y así ellos comenzaron a conseguir materiales de primera calidad para la construcción de ese templo. ¿Qué pasó con los israelitas? Y si a alguno no le gusta, discúlpeme, pero esto está todo contado en la Biblia. Cuando ellos trajeron los materiales, se los recibieron. Pero cuando ellos quisieron seguir participando de la obra del templo, no le dieron cabida a los samaritanos. Le dijeron que ellos no podían participar de esa construcción. Ellos habían creído en Jehová y se preguntaban y se decían: ¿pero no creemos en el mismo Dios? ¿Acaso? ¿Por qué no podemos hacer el templo junto con ustedes? Entonces vuelven estos samaritanos, mandan una carta de nuevo al rey del imperio y le cuentan su problema, que ellos adoraban al mismo Dios que los israelitas, pero que no los dejaban entrar al templo. Entonces de allá viene una orden del rey y dice que pare la obra. Entonces paró la obra del templo por 1 año, hasta que nuevamente los israelitas también hacen su trámite para seguirlo edificando. Y entonces Dios le habla a los samaritanos y le dice: retírense. Una sola cosa quiero de ustedes. Y acá hay que prestar atención, y si no hemos entendido nunca
lo sagrado de una ofrenda, debemos entenderla acá. Dice, bueno, retírense de la construcción, pero una cosa quiero de ustedes. La ofrenda del templo me la hacen ustedes. Así que ellos ofrendaban en el templo donde no los dejaban entrar. Luchas, luchas, luchas. No eran leones, ahora eran personas. Era la tierra a la cual los habían llevado. Ellos no eran guerreros. No habían entrado en esa tierra por la guerra. Habían entrado porque los llevaron. El imperio los repartió y los puso ahí. En el nombre de Jesús se plantea esta diferencia, pero donde los samaritanos en humildad y en obediencia, entonces son ellos los únicos que ofrendaban en el templo. Los otros eran los dueños del templo y los samaritanos eran los que ponían la ofrenda. Mansos, personas mansas, personas de una cultura no tan altiva, que podían decir, y amaban a Dios, que podían decir, Dios les había sacado los leones, ellos sabían que era un Dios poderoso, y ellos decían, a Él le vamos a dar la ofrenda, sí Señor, se la vamos a dar. Y en el nombre de Jesús, así hicieron. En el nombre de Jesús, el tema es conflictivo, pero si no leemos la Biblia, hermanos, si usted se guía por el título, dice los enemigos del pueblo de Dios, dice el título. No sé quiénes eran los enemigos. Por lo que le estoy contando, me parece que los samaritanos no eran ningunos enemigos, sino que habían adorado a Dios, le servían a Dios y querían tener el culto junto con los israelitas. Son ellos los que no quisieron. Lea, por favor, este capítulo que lo va a informar de muchas cosas para darse cuenta de muchas cosas más. En el nombre de Jesús, se habían librado de los leones y ahora se libraron de los israelitas, por supuesto con mucho sufrimiento y mucho dolor. ¿Cómo? Dios es amor. Ahora adoramos al Dios del amor y no nos dejan. En el nombre de Jesús, había una profecía ya en la Biblia que decía, que no me detengo porque si no me lleva mucho tiempo, que ya decía que iban a venir sobre Samaria 7 pastores junto con un 8º hombre que se llamaba La Paz. ¿No? Fíjese la coincidencia. 7 pueblos que llegaron a Samaria y que si no hubiese sido por ellos, nadie le hubiese reconocido a Jesús que era el Mesías. Ya estaba todo el pueblo de Israel de nuevo, a la llegada de Cristo ya estaban de nuevo en Samaria, en Judá. Pero en el nombre de Jesús, los primeros que dijeron, me parece que este es el Mesías, y conversan entre ellos y dicen, ¿no será este el Mesías? Esto está en el capítulo de la mujer samaritana. Y conversa con los hombres, pero parece que a nosotros nos interesara que tuvo 5 maridos la mujer samaritana. Y ¿saben una cosa? Que muchas veces escuché decir que era prostituta, en muchos mensajes de distintas personas. Pero yo pregunto, ¿no? ¿Quiénes se creen los hombres que somos las mujeres? Que somos como nos hizo Dios, con las necesidades que nos puso Dios,
con las excelencias que nos puso Dios, con las maravillas que nos puso Dios. Pero esta mujer con un pasado doloroso pasa por arriba de todo ese pasado. Y a nosotros ahora nos gusta ir al psicólogo a ver el pasado y decir, ¡ah! Qué triste fue mi pasado. Pobre mis abuelos, pobres mis padres. Claro, yo traigo todo eso encima. A mí no me dan las capacidades para hacer nada. Esta mujer no pensaba así. Era una mujer que supo estar en sus propósitos, en los propósitos que Dios tenía para ellos, porque ellos no vinieron a parar a Samaria por casualidad. Dios tenía un proyecto de armar un reino gentil. Nosotros creemos que los gentiles comienzan con Pablo. Bueno, con Pablo comenzaron después de Jesús. Pero ahí comenzó Jesús. Ellos eran de 7 naciones orientales. No imagine por una casualidad que los samaritanos eran hebreos. No eran hebreos. Eran de 7 naciones orientales. En el nombre de Jesús, ahí comienza Jesús con los gentiles. Hablar con esta mujer. Él se quedó en Samaria para hablar. Y era tal la sorpresa para los discípulos que eran judíos que no se animaban ni a preguntarle qué hablaba con esa mujer. No, entonces algunos ahí te meten el dato, porque era prostituta, dicen. No, porque era samaritana. ¿Cómo habla Jesús con una mujer samaritana? ¿Qué estarán hablando? Y dice que ellos venían, no sé, vendrían con el sándwich listo porque habían ido hasta el almacén a comprar comida. Y en vez de introducirse en la conversación de Jesús con la mujer, empezaban a decirle desde un poquito lejos, le decían, come maestro, come maestro. Y el Señor tiene una reacción y les dice, yo tengo otra comida que comer. ¿Saben cómo se llama la otra comida que tenía que comer Jesús? Los gentiles. Yo tengo otra comida que comer que vosotros no entendéis. Y la mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. El agua que yo le daré será en él, en esa persona, una fuente de agua, una fuente que salte para vida eterna. Estos samaritanos no los dejaban vivir desde que los sacaron de sus naciones. Habían venido pasando una cantidad de problemas y saben el deseo de aguas frescas que tendrían. Habían querido hasta, conociendo a Jehová, edificar un templo para él. Tampoco los dejaron. En el nombre de Jesús, al final ellos levantaron su templo en el monte Gerizim. Y lo levantaron en el monte Gerizim por una razón, porque hay 2 montes mellizos en Palestina, el Ebal y el Gerizim. Y cuando Moisés había estado entrando a la tierra prometida,
le hizo maldecir a lo que había que maldecir desde el monte Ebal y a bendecir lo que había que bendecir desde el monte Gerizim. Y ellos tomaron a ese monte como monte de bendición, y por eso el monte que Dios había bendecido desde ahí, entonces ellos construyeron su templo allí. ¿Te gusta la historia de los samaritanos? Nunca contada o contada muy al revés. En el nombre de Jesús, esta mujer tenía sed de cosas transformadoras. Posiblemente quería recomponer su situación, o con 5 maridos, o con 5 dioses que habían traído del extranjero. Y Jesús le dice: trae tu marido, le podía haber dicho, trae, a ver, ¿a cuál de los dioses estás aferrada? Tráelo. Pero yo te voy a decir que no es tu Dios. Ninguno de esos 5 dioses es tu Dios. Jesús estaba hablando de un agua que le iba a dar para una transformación, para una sed de amor, para una sed de paz, para una transformación preciosa para dentro de su vida. Y en el nombre de Jesús, yo te daré ese agua. Y yo pienso, si las mujeres salieran a buscar la justicia como salió a buscarla esta mujer, saliera a buscar la justicia en medio de tanta persecución y tanto caos en la tierra desde sus abuelos, podrían entrar al punto justo, al punto célebre de la vida, como entró esta mujer. Ella, cuando termina de hablar con Jesús, o dio por terminado ella la conversación, se fue corriendo a avisarle a los hombres del pueblo. Hay una nota ahí que los hombres del pueblo no la hubieran escuchado si ella era una prostituta. No sé por qué dicen que ella es prostituta. Lo habrán leído en el Paturuzú, porque en la Biblia no lo dice. En el nombre de Jesús, hermanos, sale ella a hablarle a todos los hombres del pueblo. Hombres que la escucharon, hombres que se convirtieron por lo que ella decía. Estaba el propósito en ella cumplido, el propósito que Dios tenía para ella. Jesús se tuvo que quedar 2 días en Samaria, porque se habían convertido una cantidad de hombres que se vinieron todos a verlo y le pidieron: quédate por favor con nosotros. Y después decían otros, más hombres decían: ya no nos convertimos, ya no decimos que Él es el Salvador, el Mesías, por lo que vos nos has contado, sino ahora nosotros mismos le hemos visto. En el nombre de Jesús. No pasó mucho tiempo en que Santiago tuvo que viajar a Samaria. No, Santiago fue a Samaria a predicar, sí, no pasó mucho tiempo después de Jesucristo, y no pasó mucho tiempo después de que fue Santiago, que fueron Pedro y Juan a ayudarle a imponer manos para que esta gente de Samaria reciba al Espíritu Santo. Bendito sea el Rey Jesús. Y las profecías se cumplieron. Y una de ellas dice: el remanente de Jacob, o sea, lo que hay en la tierra del pozo de Jacob, será en medio de muchos pueblos, son los gentiles,
que serán en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. En el nombre de Jesús. Entonces le dice el Señor, esto lo dice Sión: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de los pobres tendrá misericordia. Porque Jehová ha consolado a este remanente que se llaman samaritanos. Consoló la tierra de Samaria poniéndolos a ellos en esta situación. Prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado y de sus pobres tendrá misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, Levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, bautízame. bautízame con tu poder. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, Levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame. bautízame con tu poder. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, Mi Dios con todo me recogerá, aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá, me recogerá y me recogerá, mi Dios con todo me recogerá, me recogerá y me recogerá. mi Dios con todo me recogerá, Aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá, aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá, me recogerá y me recogerá, mi Dios con todo me recogerá, me recogerá y me recogerá. mi Dios con todo me recogerá. ¡Epa! Y sigue el gozo. ¡Ey, ey, Hoy a mi casa ha llegado La paloma celestial, hoy a mi casa ha llegado, la paloma celestial, volando de rama en rama, buscando a dónde reposar, volando de rama en rama, buscando a dónde reposar. Y si tú le aceptas, Él en ti